Saludos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este tipo de material. Extendemos el saludo a nuestros amigos que nos están escuchando también por la radio y por otros medios a través de grabaciones por WhatsApp. Es importante que cada día más aprendamos de ciertos temas tópicos que son de quizás de desconocimiento o que nos apena explicarlo, comentarlos o dudarlos. Pero sin embargo, en el marco del Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, hemos preparado para ustedes un contenido bastante didáctico para saber sobre este tema. Y es importante que tanto damas como caballeros conozcamos, y los jóvenes, importantísimos también, que conozcamos estos tópicos para poder prevenirlo con hábitos de buena alimentación, con los 8 remedios naturales y sobre todo hay algo en específico que más adelante tocaremos para el diagnóstico precoz de este tipo de enfermedades. Comenzaremos con la definición del cáncer. El cáncer no es más que una enfermedad donde las células se replican de manera inapropiada y dan como origen una célula anormal. Estas células anormales, producto de esa división que ha sido de manera errónea o incompleta, da orígenes a una cantidad de células, a una reproducción de células de manera rápida y esto daña y destruye el tejido sano donde se haya desarrollado. Es por eso que conocemos que el cáncer de oído, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer en cualquier parte donde haya tejido celular sano, es probable que con una mala división celular pueda desarrollarse un tipo de cáncer. Esto no es que todos vamos a desarrollar cáncer a partir de una célula sana, sino que hay muchos factores que predisponen para que esto se lleve a cabo o para que la enfermedad como tal se dé. El cáncer de cuello uterino es uno de los de las neoplasias que son de más fácil diagnóstico, de más fácil acceso, de más fácil tratamiento y sobre todo de mejor prevención. Aún así, con esta característica es la primera razón de muerte o de causa de muerte entre las mujeres. Y esto es porque quizás les da pena, no les gusta, no tienen los recursos para ir a un buen ginecólogo, no tienen conocimiento de que se deben hacer un chequeo anual o no saben diferenciar los signos o los síntomas que el cuerpo presenta, donde nos va avisando que nuestras condiciones físicas no son las adecuadas. Se diagnostica el cáncer de cuello uterino con mayor frecuencia en pacientes de entre 35 y 44 años de edad. Es el promedio de mayor diagnóstico. Solo el 20% es diagnosticado a pacientes de 60 años y esto es porque, bueno, son pacientes que ya son adultas, que o a lo mejor no tienen una vida sexual activa, que ya las tuvieron y creen que por no tener pareja, no se les puede desarrollar y no saben diferenciar o no tienen la necesidad de ir a un chequeo ginecológico. Esto es erróneo, aunque no tengamos pareja o tengamos tiempo sin tener una pareja que un esposo, es necesario hacer nuestros chequeos anuales. Es la primera razón de, como les había dicho, de muertes por cáncer en las mujeres. La segunda razón es el cáncer de mama, entre otros. Fíjense que en Venezuela, para el 2004, las estadísticas eran que el 25.5% de las mujeres con cáncer tenían cáncer de cuello uterino diagnosticados. Esto sin saber aquellas estadísticas donde las mujeres reciben una citología anormal y que por no tener los recursos no se hacen los siguientes procedimientos para su correcto diagnóstico. Y el 16% de cáncer de mama. Lamentándolo mucho, no tenemos un sistema epidemiológico que nos actualice constantemente estas cifras, pero se presume por los estudios que se han realizado en Estados Unidos que esta cifra ha aumentado. En algunos países y en algunos otros lugares puede que haya disminuido ciertas tasas de incidencia con respecto a la prevención que han tomado con el desarrollo de la vacuna contra el VPH, que es uno de los principales factores de riesgo. Nuestro doctor Leo Acosta nos va a hacer una presentación donde nos va a explicar más detalladamente cómo se desarrolla este tipo de cáncer, cómo afecta a nuestro cuello uterino
y qué podemos hacer para no solo prevenirlo, sino también tratarlo. A continuación, nuestro doctor Leo Acosta, especialista en ginecología. Él da clases, profesor también de la Universidad, del Instituto Universitario de Venezuela, Adventista de Venezuela, que se encuentra en Irgua, y siempre está dispuesto a colaborarnos y ayudarnos con este tipo de materiales, porque fomenta también la educación saludable y los hábitos saludables para un desarrollo de estilo de vida sano. Pero es un placer para mí conversar sobre este tema y gracias a la invitación que nuestra hermana nos ha hecho, vamos a celebrar el Día Internacional del Cáncer de Cuello Uterino. Y en ese día básicamente se hacen actividades para evitar el cáncer de cuello uterino. Así que vamos a tratar de conversar sobre este tema y ojalá que sea de importancia o sea de beneficio para cada uno de ustedes. Permítanme compartir con ustedes una presentación. Y vamos a hablar del cáncer de cuello. El cuello en condiciones normales es así como ustedes están viendo. Una cosa limpia, bonita. Y para el momento del 10 del ciclo puede ya aparecer esta cosa que se llama el moco. Y este moco va a ocurrir un poquito antes de la ovulación y la idea es que los espermatozoides puedan ascender. Pero ese cuello bonito puede transformarse en esto desde un NIC 1 hasta llegar a un NIC 3 y puede incluso llegar a un cáncer invasor. Ahora, vamos a hablar, a preguntarnos un poco a qué se debe esto. Y hay una etiología. Es el virus del papiloma humano. Hay muchos virus, pero de estos virus hay algunos que producen cáncer. Son la cepa 16 y 18. Así que si una mujer adquiere el virus del papiloma humano de este tipo 16 y 18, ella va a tener la oportunidad o va a tener el riesgo de tener cáncer de cuello uterino. Lo malo es que un alto porcentaje de la población tiene este virus. Y es la misma forma que tienen todos los virus. Ahora, lo más importante que nosotros deberíamos hacer es hacer prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Y cómo se hace la prevención? Se hace con educación sexual. Las niñas deberían de ser educadas para que no inicien su vida sexual tan temprano, porque una niña que comienza relaciones sexuales a los 10 años, 12 años, probablemente cuando tenga 20 años ha tenido muchas parejas y eso se llama ser poligámica. Y una mujer poligámica o tener relaciones con un hombre poligámico aumenta la probabilidad de tener infecciones genitales y entre ellas la infección de VPH. Otra medida preventiva es vacunar contra el virus del VPH y esta experiencia lo tienen en países desarrollados y con eso han logrado disminuir la posibilidad de esta enfermedad. Pero hay otras cosas que van a servir y una de esas cosas que va a servir es recordar
que toda mujer que ha tenido o tiene relaciones sexuales tiene posibilidad de tener cáncer de cuello uterino. Así que es necesario que toda mujer, aunque sea sana, debe hacerse la citología cervical todos los años. Y en esa citología, pues se va a detectar precozmente las lesiones antes de que llegue a ser un cáncer de cuello uterino. Entonces, el diagnóstico se basa en primero en la citología. Esta es una citología normal y aunque usted no sepa nada de esto, va a ver que son células normales y estas células normales tienen este núcleo y este núcleo es un núcleo picnótico. Entonces, las células superficiales, vean ustedes cómo tienen este núcleo. Aquí hay unas células que no son superficiales, probablemente son de la capa media, y ven como el núcleo es un poquito más grande. Lo ideal es que nosotros en la citología, el patólogo vea solo células superficiales y de esta manera. Ahora, eventualmente pueden verse células anormales. Miren esta célula, mire esta célula fea. Cuando el patólogo ve esto en la citología, naturalmente que va allá a reportarla, que es una citología anormal. Y entonces el médico, el ginecólogo, va a hacer una cosa que se llama colposcopia. Y con las colposcopias, ¿qué es realmente una colposcopia? Una colposcopia es ver el cuello uterino con un aparato de aumento que va a aumentar varias veces el tamaño y va a poder ver lesiones. Y cuando el médico diagnostica esa lesión, simplemente toma una biopsia, que es un pequeño fragmento, y ese fragmento lo va a estudiar el patólogo. Y el patólogo va a decir, eso es un NIC1, eso es un NIC2, eso es un NIC3, o eso es un cáncer ya invasor. Ahora, cuando nos reportan que hay un NIC1, probablemente con un tratamiento local, que puede ser con frío, calor o con sustancias químicas, se puede destruir esa pequeña lesión y no avanza la enfermedad. Y simplemente seguiremos haciendo controles de la persona. Cuando la lesión es más extensa, probablemente ya no va a ser una destrucción local, sino que haya necesidad de hacer cosas un poco más grandes. Y esa cosa más grande pudiera ser esto que están haciendo aquí, que se llama una extirpación de un cono. Entonces, repito lo que hicimos. Salió la citología alterada, se hizo una colposcopia. La colposcopia ilustra dónde se va a hacer la biopsia y de acuerdo al resultado de esa biopsia se pueden hacer extirpaciones locales pequeñas o eventualmente llegar hasta un cono. Ahora, cuando ya se diagnostica un cáncer de cuello uterino, entonces hay que pensar en el tratamiento. El pilar fundamental del tratamiento es la cirugía, pero mientras más temprano sea la cirugía, va a haber mejor pronóstico. Lo digo mejor. Mientras menos extensa sea la enfermedad, el tratamiento va a ser local y el pronóstico, es decir, lo que se espera, va a ser mucho mejor. Entonces, oyeron que había dicho que se podía hacer un
cono. Ese cono se puede hacer con una asa térmica y quita un pequeño segmento del cuello. O se puede hacer esto que se llama una conización en frío. Se llama conización en frío porque la forma de la biopsia que vamos a tomar tiene la forma de un cono. Y esta va a ser la base y este va a ser el vértice del cono. Hasta un cáncer de cuello uterino in situ, que es un NIC3, puede ser curado 100% con esto. Entonces, observen ustedes que tenemos mucho chance de ayudar a la mujer a que no tenga un problema serio si ella acude regularmente a hacerse su citología. Pero mire, si la mujer no se hace la citología y viene cuando tiene un sangrado abundante o sangro después que tengo relaciones o sangro cada vez que hago esfuerzo, pues el pronóstico va a ser peor. Ahora, ¿qué es lo último que hacen los médicos? Bueno, pueden hacer una histerectomía radical como esto que se está viendo aquí. Esto que ustedes ven aquí es el útero y entonces esta parte correspondería al cuello, pero se toma un pedazo de vagina y se toman las partes laterales del cuello. Con esto se trata de extirpar la mayor cantidad de tumor que se pueda. Ya cuando estamos hablando de esta histerectomía radical, obviamente que esta fue una lesión que era avanzada y el pronóstico va a ser menos adecuado. Esta operación puede ser acompañada de tratamiento de radioterapia y eventualmente quimioterapia, pero no se hace, no es muy buena la quimioterapia. El mejor resultado se obtiene con radioterapia. Lo mejor, primero la cirugía, luego la radioterapia. Esa radioterapia puede ser radioterapia externa, que va a cubrir estas zonas, o radioterapia interna, que se coloca un dispositivo que tiene material radioactivo, con lo cual se hace la radiación. De tal manera que esto es lo que usted debe conocer del cáncer de cuello uterino, pero lo voy a resumir. Se produce por el BPH, así que deberíamos evitar tener contacto con BPH. Mientras más promiscua sea una mujer, mientras más parejas tenga, o si ella no es promiscua, pero el esposo es promiscuo, más posibilidades de cáncer de cuello uterino va a tener. Pero aún así, si ella se hace la citología todos los años, se va a poder detectar precozmente células anormales. Y esas células anormales, cuando aparezcan, vamos a ver con la colposcopia, se toma una biopsia y se pueden poner tratamientos que son locales o aún un poco más amplios, como es el cono, pero hay posibilidades todavía de curación. Y la otra cosa es que después que la enfermedad es avanzada, pues la posibilidad de curación va disminuyendo de acuerdo a la extensión de la enfermedad. ¿Qué es nuestra idea al conversar con ustedes de esto? Que no lleguen a un cáncer invasor, que ni siquiera lleguen a un cáncer. Ojalá que apenas haya una displasia leve, se pueda ver. Y eso se llama un NIC1. Se pueda ver
y naturalmente, si se puede ver, se va a poder hacer un tratamiento oportuno, adecuado y no va a haber mucho inconveniente. Eduquen a sus hijas, ustedes que tienen hijas, edúquenlas sexualmente para que no las engañen y no inicie una vida sexual precoz. Luchen para que con su ejemplo y con la educación ellas no sean mujeres promiscuas. Que Dios me las bendiga y ojalá que esto haya sido de utilidad práctica para cada una de ustedes. Gracias, doctor Leo Acosta, por esta información tan puntual y clara de lo que significa el desarrollo o el tener cáncer de cuello uterino, tantos puntos específicos de esta enfermedad, para que nuestras hermanas, nuestros amigos de la comunidad, nuestros amigos que están en el estudio, puedan también tener una mejor idea de cómo prevenir y tratar este tipo de cáncer, ya que las incidencias por el desconocimiento es lamentable que una pacientica llegue a un consultorio con un tipo de NIC3 por no saber la información, por no saber conocer los síntomas, los signos, por no tener un chequeo. Y es por eso que nuestra labor informar y compartir esta información. Entonces tenemos como resumen los factores de riesgo que comentó nuestro doctor Leo Acosta, entre ellos la infección por el virus del papiloma humano, que es muy común, es un virus que el 80% de la población lo tiene, aunque no son las cepas o los serotipos que tienen más predisposición a desarrollar cáncer de cuello uterino. Recordemos que él mencionó los factores de riesgo del VPH entre 16 y 18, los factores de riesgo del virus de VPH. Los antecedentes sexuales, esto se refirió a una vida promiscua. ¿Qué es una vida promiscua? El tener relaciones antes de casarnos con varias personas. La juventud de hoy, nuestra juventud de hoy del mundo, que se deja llevar solamente por el momento y no piensan en las consecuencias a cierto tiempo, cuando ya son adultos mayores, pueden tener consecuencias muy fatales o muy delicadas por no tomar una buena educación, una buena decisión de elegir a una buena pareja. Los antecedentes también, o los factores de riesgo que tenemos, son también los malos hábitos de tabaquismo, una mala alimentación, y antecedentes familiares. Y es algo importante tocar que este tipo de virus de papiloma humano, aunque él comentó que hay varios factores, por quemado, por un corte, a nosotras las damas es muy importante cuidarnos en la alimentación. Una buena alimentación que fomente una buena actividad de nuestro sistema inmunológico nos va a dar herramientas naturales para que nuestro cuerpo mantenga a raya este virus y no cause daño en nuestro organismo. Y muchos otros virus. El Señor fue sabio cuando nos dejó en la Biblia y con nuestra hermana Elena G. de Guay la maravillosa receta para mantenernos sanos. La comida natural, las bebidas naturales, la ingesta de alimentos crudos naturales, las ensaladas. Esto fomenta de verdad digamos, un buen sistema inmunológico, y esto nos va a defender de la manera posible ante todos los virus y bacterias que podamos adquirir en el ambiente. Okay. Dentro de las recomendaciones que nuestro doctor nos recomienda, y también el sistema de salud, es la realización de la citología. Esta por lo mínimo una vez al año, y a partir de haber iniciado las relaciones sexuales.
Una buena alimentación es principal y los buenos hábitos saludables los que nos van a contribuir a tener un buen desarrollo del sistema inmunológico, como mencioné anteriormente. Una educación sexual preventiva y de concientización a los jóvenes y a los adultos, ¿por qué no también a los adultos? A ver, hay etapas, hay personas que de jóvenes no hicieron muchas cosas y después de adultos quieren tomar ciertos riesgos y también es inminente hacerles el llamado a la concientización. Y también está la vacuna contra el VPH. Cabe resaltar, mis amigos, que la mejor recomendación es cuidar nuestro cuerpo de manera general, nuestros hábitos, todos nuestros hábitos, hacer una revisión de ellos. Todos son importantes, el descanso, el ejercicio, la ingesta del agua. Y el Señor nos prepara día a día con este tipo de contenidos y de la mano de nuestra hermana Elena G. de Guay, para hacernos entender que no nos dejó solo en el cuidado de nuestra salud, sino que nos dio también las herramientas. Nos hizo de manera perfecta, porque nuestro cuerpo responde a distintos factores ambientales, de temperatura y biológicos, pues microbiológicos, a defendernos ante enfermedades de virus, bacterias, hongos, y también nos dejó de manera perfecta la guía para mantenerlos sanos. En su libro Consejos sobre la Salud, página 89, párrafo 2, o capítulo 89, párrafo 2, titulado El poder restaurador de la naturaleza, nos dice que la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Enseña a los médicos que la cura no está en las drogas, sino en la naturaleza. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza misma para librar al organismo de condiciones resultantes de una violación a las leyes naturales de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar cuál es la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la misma naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer los valores normales del organismo. ¿Qué receta? ¿Qué receta nos dejó aquí el Señor a través de su espíritu inspirador, el Espíritu Santo? También nos dice en Mateo, y me gusta mucho finalizar con esta cita, porque en Mateo 22:37 nos dice el Señor, Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amemos al Señor, al amar al Señor, le entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros hábitos, nuestra familia, nuestras necesidades, le entregamos todo. Y es la principal fuente de salud, de bienestar mental, físico, emocional, de bienestar económico, de bienestar espiritual. Todo, llevemos al Señor todo en oración. Es la principal fuente de esperanza, es la principal fuente de amor, de ese amor incondicional. Entonces, a pesar de tantas dificultades que podamos tener, a pesar de un mal diagnóstico por alguna enfermedad, no solo enfocado a este cáncer de cuello uterino, sino en líneas generales, por la decadencia de este mismo mundo, aferrémonos al Señor y a la esperanza de que Él tiene un mejor plan para nosotros. Pero también nos dejó las estrategias para llevar a cabo su plan maravilloso, que ha sido que gocemos de salud y la gocemos